Bueno, entonces vamos a dar inicio, hermanos, como les decía, para aprovechar el tiempo y pues gracias a Dios que nos permite nuevamente poder estar juntos para pasar este tiempo de lectura, de oración, también de poder entonar algún canto juntos. Gracias a nuestro Dios, hermanos, porque pues estos medios nos ayudan a cortar distancias, ¿verdad? Algunos no estamos tan cerquita unos de otros, pero pues mire, gracias a Dios tenemos este privilegio, esta bendición de utilizar estos medios de esta forma. Así que vamos a empezar. Vamos a entonar este canto. Este se llama Mi Dulce Canto, así se llama. No estoy diciendo de mi canto, el canto así se llama, Mi Dulce Canto. Así se llama el canto, sí, la alabanza. Vamos a cantarlo, hermanos. Espero que ya se lo sepan. Y después de esta alabanza, le pedimos a nuestro hermano José Canchola si puede recoger las peticiones y agradecimientos si hay entre nosotros para que pueda hacer una oración. Y también poner en manos de Dios la lectura que hemos de tener en esta hora y poder extraer algunas buenas lecciones para nuestra práctica diaria. ¿De acuerdo? Vamos a entonar este canto, entonces. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problemas ni dudas, con él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esa calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, con él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, el de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Muy bien. Adelante, hermano José. Si hay peticiones, agradecimientos, adelante, hermanos. Yo, bueno, antes ahí una vez se la dejo, ya que tengo el micrófono. Este, pues seguir pidiendo por el pequeño Timoteo, es sobrino de un hermano aquí de la congregación que se llama Denzel. El pequeño se llama Timoteo. Ahorita está en Ciudad de México esperando unos chequeos, en su cuerpo, algunos tratamientos, algunas complicaciones él ha tenido en su cuerpo y pues que obren en la vida de este pequeño. Es un pequeñito se llama Timoteo. Y también para pedir por ya la recuperación total de nuestro hermano Javier, Camacho, ahí compañero de la escuela. Nuestro hermano ya casi está, digamos, a la mitad de su recuperación, entonces para que termine todo con bien. Y por último, pues por los planes también de la congregación, hermano. Yo les quiero pedir bueno, una petición por el niño Samuel, que ya está mucho mejor, pero mañana le van a hacer la última cirugía, le van a sacar un tubito que le pusieron a este muchacho y ya unos cuantos días de recuperación y ya, entonces él ya se va para Matamoros. Pero él está aquí ahorita de este lado, en el lado americano, y ya está mucho mejor.
Está mucho mejor. Se le había reventado el apéndice entonces está mucho mejor. Esa es la petición que yo pongo también. Si no hay, vamos a Dios en oración. Si está bien con ustedes. ¿Alguien más, hermanas, hermanos? Sí, hermano. Perdón, pedir agradecimiento por todos nosotros, que sigamos teniendo ese corazón abierto con un espíritu eh, presto para seguir aprendiendo. También por todos los hermanos en todas las iglesias de Cristo. Dios conoce nuestro corazón y sabemos que está con nosotros. Sería todo. Gracias. Muy bueno, buenos días o buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues yo quisiera darle gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama sobre nosotros, sobre mi familia. Y pues darle gracias. El día de ayer pudimos visitar también, nuevamente Hidalgo y pues vemos que pues están muy animados los hermanos en aquel lugar. Y pues yo quisiera pedir por esa congregación para que Dios siga obrando y que pues eh, en algún día que pudiese haber un predicador ahí, porque ahorita nosotros solamente vamos a apoyarlos, pero pues necesita un predicador de planta que esté ahí trabajando con ellos y pues bueno, yo quisiera pedir por eso, por ellos y por la congregación aquí en Allende, Nuevo León también, que Dios nos permita seguir unidos y que podamos continuar adelante en este camino. Y pues por cada uno de los que estamos aquí, reunidos virtualmente en este día, que Dios nos siga ayudando a aumentando nuestra fe para seguir adelante. Es todo. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas. Yo también, hermano, les doy gracias a Dios por todo lo que nos da y doy gracias por la vida de una pequeñita de mi sobrino que nació. Pido por ella y por mi sobrino para que Dios le abra su entendimiento y le dé sabiduría para poder sacar a la niña adelante. Y me uno a las oraciones también de los niños que han mencionado, de Timoteo y del otro niño que ya está en recuperación, y por todos los que están enfermos también. Muchas gracias, hermano. Ahora sí, hermano José. Adelante, hermano. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios del cielo, gracias porque nos permites en esta hermosísima mañana abrir nuestros ojos, agradecerte, bendito Dios, por medio de la oración, esta comunicación que tenemos, con esta libertad que tenemos delante de usted. Te agradecemos, bendito Dios, por ello la vida y la fuerza, la salud, y con todos los problemas que podamos tener, bendito Padre, confiamos completamente en usted, que usted nos va a ayudar y nos va a sacar hacia adelante. Mi Dios, en esta hora, Padre Santo, se han hecho peticiones por los niños, Señor mi Dios. Uno de ellos es el niño Timoteo, el niño Samuel y el hermano Javier Camacho. Que usted les guarde, les bendiga, les sane, les fortalezca. Y Señor mi Dios, en tus manos están. Y usted, Padre Santo, los va a mejorar, los va a ayudar, los va a sacar adelante. Te rogamos también, Señor mi Dios, por la necesidad que tienen las iglesias de Cristo en cada rincón de este mundo, bendito Dios, que en tus manos las depositamos y sabemos, bendito Padre, que usted es el que mueve las cosas y confiamos completamente que usted, Señor mi Dios, va a hacer lo mejor y darles un bienestar, ponerles, Padre Santísimo, lo necesario a cada una de esas iglesias para que sigamos adelante en este camino que hemos tomado, Señor.
Señor mi Dios, en esta hora, Padre Santo, nos depositamos delante de ti, pidiendo, bendito Dios, que abras nuestros oídos para escuchar el mensaje de tu palabra, entender tu palabra, ponerla en práctica, que sea un hecho y una acción en nuestras vidas, porque Padre Santísimo, depende, Padre Santo, de la vida eterna. Señor mi Dios, muchísimas gracias, pues en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, le agradecemos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano José, por la oración y pues gracias a Dios también que nos permite poder estar pasando este tiempo, aunque sea breve, pues de oración. Sabemos que hay muchas necesidades en la iglesia del Señor, ¿verdad? Como decía nuestro hermano. Fíjese más, todos tenemos necesidades, ¿verdad? Todos tenemos diferentes necesidades, pero pues no dejan de ser esa, pues situaciones, ¿verdad? Que hay que trabajar y hay que confiar en Dios, ¿verdad? Algunos tienen necesidad, como decía nuestro hermano Juan, ¿verdad? De predicadores, otros tienen necesidad de trabajo, necesidades espirituales, pero pues lo bueno que nosotros tenemos a quién recurrir, ¿verdad? Tenemos a quien recurrir para que nos ayude, nos dé ese soporte. Y por otro lado, pues también al ver esas necesidades, tenemos que ser movidos a nosotros preguntarnos si yo puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces también creo que es importante, pues orarle a Dios, ¿verdad? Dejar la parte que él tiene que hacer, ¿verdad? Que él hace, que él es el único que puede, pero también en la medida de lo posible, pues preguntarme, ¿verdad? ¿Y yo qué puedo hacer ante esa necesidad? Y pues hacer algo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues gracias por la oración y vamos a seguir orando por esas peticiones. Vamos a continuar con la lectura que estamos teniendo del Evangelio de Juan. Ya rebasamos las 40 clases, 40 devocionales. Pues vamos aquí en el capítulo 3. No llevamos tanta prisa, pero también pues hay que seguir avanzando, ¿verdad? Para poder también platicar de otros temas y tener otras lecturas, pero seguimos avanzando. Ya cerramos la parte, si no me equivoco, me decía el hermano Horacio, del versículo 21 hasta ahí se cubrió ya la conversación, que fue una conversación extensa y profunda, ¿verdad? Nosotros creo que si leyéramos desde el capítulo 3 verso 1 hasta el 21 no nos tardamos mucho, ¿verdad? Pero creo que hemos dialogado mucho de esa conversación, porque detrás de cada palabra, de cada frase, de cada comparación que se hace en esta plática, ¿verdad? Con Nicodemo, con este hombre principal entre los judíos, creo que había muchas cosas que entender, ¿verdad? Y recuerde que él precisamente no entendía muchas cosas, no sabía muchas cosas, y hay otras cuantas que le faltaba creer, pero gracias a Dios que Jesús tiene esta conversación con él, gracias a Dios que Nicodemo es movido a buscar a Jesús, sea de noche, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, pero vino a Jesús, y si vino a él es porque sabía que en él podía encontrar lo que necesitaba aprender, lo que necesitaba saber, lo que necesitaba creer, y pues creo que de esa plática salió él con un entendimiento pues diferente, ¿verdad? Y creo que nosotros también, al leer acerca de esta conversación. Entonces, bueno, ya se cierra esa porción y continúa Juan, el apóstol Juan, sigue narrando qué es lo que está pasando. Le vuelvo a recordar que todo lo que Juan está escribiendo tiene un propósito, y es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, es el enviado de Dios, es el ungido, es el escogido, y que Él, ¿verdad? Él es Dios. Creamos eso y que producto de creer en Él, pues tengamos vida eterna. Entonces, hay muchas cosas, dice Juan, que Jesús hizo y que no están escritas, pero estas que se escribieron, pues están escritas para que se logre ese propósito. Así que aunque nosotros tendamos a veces a adentrarnos bastante en ciertas palabras para sacarles todo la enseñanza necesaria, no tenemos que olvidar, pues, que hay un propósito principal. ¿Sí? No tenemos que olvidar que el propósito, para no perdernos, el propósito es analizar y ver cómo se está cumpliendo la misión de Jesús, cómo la misión de Jesús sigue avanzando en ese tiempo
y cada vez más se está dando a conocer que Él es aquel regalo del cielo, que Él es aquel que iba pues regresar a la gente, iba a regresar a la gente al Padre, ¿verdad? Que iba a darnos pues el camino, cómo regresar a nuestro Dios. Entonces, para que tengamos eso presente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con esta lectura y vamos a comenzar el día de hoy con el verso 22 al 30. Vamos a ver, creo que no se termina esta conversación ahí. De hecho, ese título corta la conversación a veces, pero la conversación sigue. De hecho, debería llegar al 36. Pues podemos leer hasta el 36, pero no sé si llegamos hasta ahí. Así que vamos a ir leyendo del 22 hasta el 36. Vamos a ir leyendo de 2 versículos cada quien. Después de mí tengo aquí al hermano José Canchola, a nuestro hermano Juan Santiago, a su esposa, la hermana Violeta, hermana Alma, hermana Ceci y al final hermana Lourdes, ¿ok? José, sí, ahí con nuestro hermano Juan, con nuestra hermana Violeta, hermana Alma, hermana Ceci y al final nuestra hermana Lourdes, ¿ok? En ese orden. Sí, 2 versículos cada quien. Dice verso 22. Después de esto, o sea, de la plática con Nicodemo, después de eso y otras situaciones probablemente que no sabemos, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos cerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que el que crezca, pero que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, ahí está. Entonces, mire cómo cierra esta parte también con qué palabra clave que sabemos otra vez, creer. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que era el propósito? Que creamos. Ahí está nuevamente presente la palabra clave, creer. ¿Sí? Entonces, vamos a regresarnos un poquito, otra vez al 22, y quisiera preguntarles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Siempre me gusta comenzar con esa pregunta. ¿Qué vemos aquí? ¿Sí? De lo que leemos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué puede usted notar? ¿Qué está pasando aquí? Mire es lo que le voy a decir. ¿Sí? Usted y yo leemos, ¿de acuerdo? Acuérdese que esto se trata de entender. Si necesitamos volverlo a leer, no pasa nada, hay que volverlo a leer. Pero acuérdese, cuando preguntamos el qué vemos,
No necesariamente tenemos que repetir exactamente lo que dice el texto, sino que entendí, qué está pasando, qué le pasa a Jesús, qué le pasa a Juan, qué le está pasando a los discípulos, qué le pasa a la gente, qué está sucediendo aquí. Porque mire, si yo le digo, dice el 22, después de esto vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí bautizaba. ¿Qué ve usted? Bueno, que Jesús vino con los discípulos a Judea y bautizaba. Eso veo. Bueno, pues sí, pues eso es lo que dice ahí. Pero ¿qué más puede ver? O sea, si repetimos otra vez exactamente lo que dice ahí, pues sí, eso dice ahí. Pero ¿qué veo? ¿Qué entiendo? ¿Qué puede ver más allá de lo que está escrito? Ahí le va un ejemplo. Si yo veo, dice ahí, dice Jesús y los discípulos van a Judea. Bueno, ¿qué veo? Bueno, veo que los discípulos no se separan del maestro, porque eso es lo que hace un discípulo. Acuérdese, discípulo es aquel que sigue, aquel que aprende, aquel que imita y sigue los pasos de su rabí, de su maestro. Entonces, ya con esa frase, Jesús con sus discípulos, bueno, me está enseñando eso. Yo estoy viendo eso, que estos discípulos son fieles. ¿Por qué? Porque siguen a Jesús a todas partes. ¿Se da cuenta? Porque eso hace un discípulo y hago mi aplicación. De la misma manera, yo que soy discípulo de Jesús, debo seguirlo siguiendo a donde quiera que Él vaya y debo seguir aprendiendo todo lo que Él tenga que decirme. ¿Se da cuenta? Eso es lo que veo. Jesús viene con sus discípulos a Judea. ¿Qué más veo? Bueno, viene con a la tierra de Judea. Quiere decir que la misión del maestro continúa. No se quedó allá en Caná de Galilea. No, ahora está viajando al sur a Judea. Pues Judea, en medio Samaria, arriba Galilea. Entonces Jesús estaba en Canaán de Galilea y ahora está descendiendo, viene a Judea. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que la misión continúa, que Jesús continúa su viaje, que continúa la preparación, que continúa con la misión. Eso es lo que yo quiero que usted haga, ¿sí? Lea, vea, piense, reflexione y normalmente las aplicaciones las sacamos al final, pero si quiere de una vez aquí, pues ir comentando, adelante. Ese es mi propósito con estos devocionales, que sepamos cómo leer, que sepamos cómo extraer, que veamos detalles, que analicemos ciertas cositas, no necesariamente yendo siempre, siempre, siempre al griego o al diccionario, no, 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 así, porque esa es mi lectura. Estamos leyendo juntos y estamos viendo qué aprendemos, ¿verdad? Bueno, ahí ya le di un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué vemos aquí, hermanos? Adelante, ahora sí. Pues bueno, yo también veo que que así como Jesús no se quedó en un solo lugar, nosotros también podemos ir a otro lugar. No debemos de quedar estancados en la misma congregación, que podemos llegar a otros lugares también. Ok, bueno, una buena aplicación, ¿verdad? Del verso 22. ¿Verdad? Bueno, Jesús iba cumpliendo misiones. Claro está, ¿verdad? Que nosotros tenemos una misión en una congregación, pero si podemos expandir nuestro servicio, pues adelante, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más en el resto de la lectura? Ya ahorita que leímos toda esa parte, digamos, vamos a llegar al 30. Del 22 al 30, ¿qué más estamos viendo ahí? Ahí también vemos, hermano, que entra ya Juan el Bautista también. Ok, buen Entra, detalle. entra en escena, como dice el hermano Horacio. Ándele. Muy bien, aquí ya estoy tomando nota de lo que están diciendo. Buen detalle, ¿eh? Porque ahorita obviamente vamos a irnos regresando y ver más detallitos, pero buen detalle. Entra en escena Juan el Bautista. Excelente. ¿Algo más? ¿Qué más, hermanos? Hermano, Sí, hermana también, Luz. también vemos que, como usted lo acaba de repetir en el 22, ¿verdad? Fue con sus discípulos, pero
por lo que vemos también, no lo dice, ¿verdad? Pero queremos creer que siguió hablándoles del reino porque dice, y se bautizaba, o sea que seguía bautizaba a las personas ahí. Y otro detalle que acaban de mencionar nuestros hermanos también, que entra Juan, y no tan solo entra Juan, sino que ahí todavía no estaba encarcelado Juan. ¿Ok? Juan estaba libre y también, bueno, Jesús estaba bautizando. Bueno, él y los discípulos, ¿verdad? Estaba bautizando. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Pues ahí en el 25, hubo una discusión entre los discípulos de Juan con los judíos acerca de la purificación. ¿Ok? Hubo una diferencia entre Juan y quién, hermano, Los judíos, y los o judíos. sí, dice los judíos acerca de la purificación. ¿Ok? Entonces, un detalle importante. Juan, en este caso, pues es Juan el Bautista. Juan el Sí, Bautista y los judíos. ¿Se acuerda a quién hace referencia cuando se dice los judíos? a los fariseos, los escribas. ¿Sí? A ese grupo digamos, de personas que están entrando constantemente en escena, ¿sí? Entonces, en algunos momentos hemos notado que cuando menciona esa frase los judíos y seguimos leyendo, está hablando de un grupo de fariseos o un grupo de principales. En este caso no nos dice si realmente eran judíos, pero si nosotros leemos y estudiamos un poquito sobre la historia o los eventos que pasaron con Juan el Bautista, los que siempre estaban ahí, mire, pues como que cuestionando lo que él hacía, eran los fariseos. Mire, por ejemplo, aquí, en Mateo Si, 3 haciendo un poquito de trampa, yéndonos a otra parte. eh, si me permites decir algo. Ándele, no sé, adelante, mano. Sí, sí. Yo lo que miro aquí, el 25 y el 26, es como estos, estos judíos, como que le quieren meter a zancadillas, pleito a Juan. O sea, no pleito, pero hey, el otro está bautizando el otro lado y tú estás de este lado. O sea, como que le quieren meter, ¿cómo se puede decir esa palabra? Sí, como hacer que entrar en conflicto, ¿no? Digamos, con Ándale, sí, Jesús, sí, digamos. sí, Ok. exactamente, exactamente. Bueno, ahí va. Entonces, ahí hay varios grupos, ¿eh? Fíjese, también en lo que hay que ver, qué grupos son con los que está teniendo el problema y luego salen otros grupos. O sea, qué grupos hay aquí para no confundirnos quién con quién estaba la situación, quiénes estaban, digamos, siendo de tropiezo. Mira, aquí le pongo este pasaje de Mateo 3. En Mateo 3 4 en adelante, digamos, hasta el 7. 3 4 al 7. Si lo puede leer, hermana Basilia, por favor, hermana. 3 4 al 7. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ok? Fíjese, van los fariseos, van los saduceos con Juan y está teniendo diferencia con ellos. Entonces, también Jesús, una de las cosas que le reclama ahí a la gente es que dice, vino Elías y no lo recibieron, lo mataron, ¿sí? No creyeron en él. El Elías que había de venir ya vino. Y en esas conversaciones también había fariseos. Entonces, yo más le dejo ahí el dato para que revise bien, vea bien si quiere indagar más en el asunto, pero también habíamos leído ya antes sobre que venían algunos judíos y no eran simplemente uno más del pueblo, y tenían cierta responsabilidad. Muy bien, entonces,
Ya vimos que entra Juan el Bautista en escena, que también Jesús continúa su misión, él y los discípulos se están bautizando, Juan sigue libre, hay una discusión o una diferencia con ciertos judíos sobre el tema de la purificación. ¿Ok? ¿Qué más? Hasta el 30. Eh, una preguntita, y disculpa que me detenga ahí, pero cuando dice y los judíos cerca de la purificación, estamos hablando del bautismo, la purificación. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Ok, Ahorita nomás estamos viendo así en general lo que vemos y sacar detalles. Ahorita nos vamos a regresar al 22 y vamos a ir mencionando algunas cositas. Pero ahorita sí nomás estamos viendo así en general. Lo que vemos que nos llame la atención para ponerle atención, y poderlo desmenuzar. ¿Qué más vemos? Vemos también que Juan el Bautista, perdón, reafirma que él no es el Cristo. Ok. Él se pone como el amigo del esposo, que es Cristo. Muy bien, hermana. Buena observación. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Está reconociendo su lugar y también el lugar de quién? De Jesús. Yo sé quién soy y yo sé quién es Él. Ahora sí ya lo sabe, porque si usted se acuerda, en el 1:31, ¿qué dice? Hermana Alma Rosita, en el 1:31, ¿qué dice, hermana? Si lo tiene por ahí, 1:31. Dice, y yo le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dice, y yo no le conocía, 1:31, ¿sí? Y está hablando Juan el Bautista, ¿sí? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, ¿se acuerda que cuando hablábamos de esto, decíamos, bueno, no le conocía total, o sea, no entendía todavía totalmente cuál iba a ser el trabajo y la misión, pero dice, yo no, pero acá otra vez, y yo no, en el 33 le conocía, pero él me envió a bautizar con agua, ¿sí? Y ya me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, hubo un entendimiento de Juan en la misión que él tenía y la misión del Cristo. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, esa observación que hacen también es muy buena. O sea, Juan reconoce su trabajo, Juan reconoce su misión y la misión del Cristo. Ahora él ya tiene claro el panorama. Lo vimos en el capítulo 1. Todavía no lo tenía claro, pero después del bautismo de Jesús, ahora ya está todo claro. ¿Qué más? Creo que hermana Alma iba a decir también algo. Pues sí, hermano, que como dice la hermana de cómo hace la mención de poner el lugar de cada uno y la importancia de el creyente para seguir los mandamientos de Dios, precisamente de Cristo. Y cuando menciona de que es necesario de que Él mengüe para que Él crezca, es precisamente darle también ese lugar a Jesús para que siga su misión. Muy bien. Bueno, excelente. También esa frase va a ser bien importante aquí en esta porcioncita. Bueno, pues vamos a regresarnos. No sé si alguien tenga algo más que decir, algún otro detalle. Si no, para empezar ahí otra vez en el 22. Entonces ya vimos algunos detalles, ya notamos algunas cosas, pues ya estamos entendiendo la situación. Bueno, vamos a rezarnos otra vez y ver un poquito más a profundidad, ¿sí? Entonces, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, como ya le decía, pues antes estaba en el capítulo, ¿qué fue? 2, estuvo en Galilea, luego viene al templo, baja, tiene la conversación con Nicodemo y dice,
está ahí, digamos, entre esas partes alternando y ahorita ¿dónde se encuentra? Dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Está ahí todavía, está ahí en esa región, en la parte sur, digamos, de Israel, de Palestina, no sé cómo quiera ver, dependiendo los mapas que tenga, ¿verdad? Entonces, está en la parte sur, pues Judea está abajo, al centro está Samaria y en la parte del norte está Galilea, ¿sí? Galilea. Caná, por ahí Decápolis, toda esa región, Betsaida, todos esos lugares. Estos están al norte, en el centro Samaria y al sur Judea. Ahorita acuérdese de eso porque es importante ver dónde está Jesús, porque ya que entremos al capítulo 4 vamos a ver que Jesús hace otro viaje y otra vez va a ir hacia arriba, pero tiene que ir, pues tiene que pasar por cierto lugar donde se va a detener otra vez con otra persona. Entonces, acuérdese dónde está Jesús, en la tierra de Judea. ¿Sí? Y por ahí hay un río que viene desde arriba, Jordán, el río Jordán, que viene de arriba, de Dan, de la tierra de Dan, y viene descendiendo y cruza prácticamente todo, ¿verdad? Está ahí ese hilito en el mapa, ¿verdad? Que viene desde Galilea hasta Judea. ¿Sí? Entonces, Jesús está en Judea y dice, está con los discípulos y bautizaba. Ahora, aquí sí, voy a poner aquí aquí tengo una versión que tiene, pues es un interlineal. Me gustaría que viera la palabra que se utiliza ahí de bautismo, porque también va a resolver la pregunta de nuestro hermano José cuando lleguemos ahorita a la palabra que se menciona ahí en la diferencia que tenían. Mire, aquí en bautizaba, la palabra que se utiliza, bapticen, o sea, que viene baptizo, bautismo, ¿sí? Que es sumergir, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que las personas estaban siendo bautizadas. Acuérdese, no estamos hablando del bautismo que hoy nosotros conocemos, que se vio en la iglesia, todavía no estaba establecido eso. Recuerde que ya hemos hablado también con nuestro hermano Horacio, lo hemos comentado, que había diferentes tipos de bautizos. Recuerde, nosotros estamos teniendo la palabra transliterada, no traducida. Ya hemos hablado de esto. Las palabras transliteradas están tomándose exactamente la letra y se busca un equivalente en español y se va pasando letra por letra a su equivalente en otro idioma, en el idioma que se utilice. En este caso, en el griego es baticen o bapticen y en español pusieron bautizo o bautizaba. No están traduciendo. Están transliterando, trasladando letra por letra a otro idioma, no traduciendo. Si esta palabra la traducieran, en vez de decir bautizaban, diría sumergían, ¿sí? Lavaban, ¿sí? Entonces, fíjese, nomás le pongo ese dato para que no estemos pensando muy en nuestro tiempo. Leemos bautizo, luego nos venimos aquí. A que alguien le tomó su confesión y le dijo, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, órale al agua. Y bienvenido. Y luego ya, entonen el himno. No, no, no. No pensemos muy en nuestro tiempo, pues estamos en otro tiempo. En el tiempo en el que constantemente la gente por tradición, por ritual, por ley, constantemente era lavada, purificada, ¿sí? Para hacer muchas cosas. Eran baños ceremoniales que constantemente se hacían. Acuérdense que también Juan el Bautista está entrando con otro tipo de lavamiento que es para arrepentimiento. La gente empezaba a pecar, empezaba a tener conciencia de que, ah, caray, esto que estoy haciendo no es correcto. Bueno, voy a ir con Juan el Bautista y voy a hacer este acto de lavamiento que me ayude a crear conciencia de que lo que estoy haciendo no es correcto. Y me voy a purificar, voy a ir pues, ponerme a cuentas, digamos, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, que era una preparación. No era el bautismo el que hoy nosotros conocemos, que nos hace ser parte de la iglesia, perdona todos nuestros pecados, hace que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. No es, ¿de acuerdo? Acuérdese, había muchos lavamientos, ¿de acuerdo? Incluso lo que estaba haciendo aquí Jesús, fíjese, todavía no se establecía lo que Jesús decía, ¿eh? No estaba haciendo tal cual lo que otra vez, lo que nosotros conocemos. Todavía no era ese bautismo que le llamamos nosotros para salvación o de la gran comisión. ¿Por qué? Ese es dado hasta Mateo 28, hasta después que Jesús resucita. Entonces, esto que estaban haciendo Jesús y los discípulos tampoco era ese bautismo que usted y yo conocemos. ¿Cómo lo también lo podemos asegurar o reafirmar? Bueno, porque incluso todavía no estaba la iglesia. ¿Sí? Todavía no estaba establecida la iglesia. Todavía no se tomaba esta parte del perdón de pecados, de la venida del Espíritu Santo, aún no llegaba, porque Jesús mismo dice aquí en Juan 14:15 que el Espíritu Santo vendría cuando Él se fuera, vendría el otro consolador. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso podemos decir que este bautismo que Jesús y los discípulos estaban haciendo no era el bautismo que nosotros conocemos para perdón de pecados, para ser parte de la iglesia y recibir el Espíritu Santo. Era un lavamiento más de aquellos que se estaban haciendo, ese ponerse a cuentas, esa preparación, esa pureza, esa reflexión de la conciencia, ese tipo de bautismo era, ¿de acuerdo? De sumergirse, de lavarse, de purificarse, purificación. Sí, hermano José. Una preguntita, entonces cuando Juan el Bautista les dice a los escribas y fariseos, generación de víboras, les está pegando donde más les duele, pero para que reflejen, tan mal ustedes, a eso te estás refiriendo, a un cambio dentro de uno mismo, a quitarte esa forma de pensar, Sí, o soy no, no, ahí va, para allá va, hermano. Fíjese, hay que regresarnos. Acuérdense, aquí trata de también ver algunos detalles, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ahora en Mateo, ahí donde menciona la frase que dimos hace ratito. Entonces, fíjese aquí, regresamos con ese pasaje. Juan estaba bautizando y dice, eran bautizados por él en el Jordán, ese río del que hablamos que desciende desde allá de Galilea y desciende. ¿Sí? Y la gente confesaba sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de saduceos venían a su bautismo, a su lavamiento, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que en el bautismo que estaba practicando Juan, el bautismo que estaba ejerciendo Juan, estaba involucrado el arrepentimiento y la práctica producto del arrepentimiento. O sea, sí era un bautismo donde la gente, como decíamos, iba, decía, he pecado, reflexionaba y necesito purificarme, necesito limpiarme. Entonces, me arrepiento de mis faltas y necesito después de limpiarme, de purificarme, bueno, demostrar que quiero dejar esa falta. No estaba involucrado el Espíritu Santo, no estaba involucrado el pertenecer a la iglesia, todavía no. Era una preparación. Recuerde que cuál era la misión de Juan el Bautista. Lo vimos en Juan capítulo 1, en los versículos 22, 23, 24, que Juan dice que él era la voz. 1:23, yo soy la voz. 1:23, acuérdese de esto, usted lo debe tener ahí en sus notas, en lo que está notando. Juan el Bautista tenía tres misiones. Yo me tocó a mí comentar eso. Anunciar, preparar y enderezar. Anunciar, preparar y enderezar. Anunciar, ¿por qué decimos que anunciar? En el 1:23 dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama. ¿Y qué hace la voz que clama? Pues anuncia. ¿Qué anunciaba? Pues que vendría uno. ¿Qué anunciaba? Arrepentimiento.
¿Qué más hacía Juan? ¿Qué hacía en el desierto? En el 1:23, enderezad el camino. Decíamos que la palabra enderezar es hacer trazo recto, que tiene que ver también con estas frases que estamos leyendo aquí en 3:8. Hagan trazo recto para su vida, tracen rectamente su vida. Ahora sí que enderécense, anden derechitos. ¿Se da cuenta? Eso hacía Juan. Anunciaba e invitaba a la gente a que hiciera un trazo recto, que enderezaran su vida. Y también aquí, en la otra misión se encuentra en el 3:3. ¿Sí? Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, ahí está, preparar el camino y enderezar las sendas. Entonces, ¿cuál es la misión de Juan? Enderezar, preparar y anunciar. ¿Sí? Entonces, ¿preparaba el camino de quién? ¿De quién preparaba el camino, hermano Juan Santiago? De Cristo. Del Cristo. Por eso en el capítulo 1, usted y yo ya lo entendemos eso, que él en el capítulo 1 él decía lo que leyó nuestra hermana Alma. Yo no entendía, pero yo no soy. Y lo que también ustedes dijeron de detalles es que yo no soy. Yo solamente estoy anunciando. Yo solamente estoy preparando y estoy invitando a la gente a que haga, que enderece su camino para el Mesías, para el Cristo. El problema con los fariseos, como dice usted, hermano José, era ese. No piensen dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también en el hacha está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, otra vez con el fruto, la evidencia, el fruto es la evidencia. ¿De qué? ¿Evidencia de qué? De arrepentimiento. ¿Evidencia de qué? De un camino recto. ¿Sí? Quien no da esa evidencia es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí está el bautismo de Juan. Yo bautizo en agua para que se arrepientan, que enderecen su vida. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, fíjese Juan, siempre reconociendo su lugar y el lugar del Cristo, es más poderoso que yo, y él os bautizará, otro bautismo, en Espíritu Santo, ¿sí? Y fuego, este es otro bautismo, ya también se habló de ello, que son diferentes, no es el mismo. Aquí ya hay tres bautismos: el bautismo en arrepentimiento de Juan, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. ¿Se da cuenta cómo hay diferentes? Ya se ha hablado de eso. Entonces, regresamos a nuestro pasaje. Jesús y los discípulos en Judea bautizaban, sumergían, lavaban, purificaban. ¿Con qué propósito? Bueno, no era el propósito de lo que usted y yo conocemos hoy, pero ciertamente como Juan era una preparación, ¿sí? Un enderezar camino. Algo similar a lo de Juan. Por eso ahí la situación, la discusión ahí de cuando llegan con Juan y como que le andan, como decía el hermano, ¿no? Le andan picando ahí. Oye, Juan, ¿qué crees, Juan? Allá ya tienes competencia, Juan. ¿Sí? Uy, y hasta es tu familia, ¿no? Debo tener cierto parentesco, ¿no? Uy, te están haciendo competencia, Juan. Y lejos de hoy, como el día de hoy, en nuestros tiempos, que sí. ¿Así? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es? No, pues mira, si yo te dijera quién es, te vas a sorprender. Yo que tú, ¿verdad? Y nuestros tiempos entra la competencia, entra el egoísmo, entra ese sentimiento de ¿por qué? ¿Pero por qué? Si aquí yo lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué allá también? ¿O quién es él para que lo haga? ¿O por qué lo está haciendo si aquí yo sigo? ¿Se da cuenta? Yo llegué primero, ¿no? Yo llegué primero, yo empecé antes. A mí ya me sigue la gente. Fíjese todo
se pudo haber generado entre Juan y Jesús si Juan el Bautista no tenía clara su misión. Fíjese qué importante, ¿eh? Porque también discípulos de Juan, ¿a quién estaban siguiendo ya? ¿A quién seguían? Seguía a A Jesús. Jesús. A Jesús. Fíjese nada más, y qué bueno que se comentó ahorita todas esas cosas que ustedes notaron en la lectura, que tampoco yo lo había considerado de esa manera, ¿eh? O sea, que si Juan el Bautista no hubiera tenido clara su misión, o sea, y lo agarraba por otro lado, dice qué problemón hubiera habido también, ¿eh? O sea, porque los discípulos de Juan el Bautista ya estaban siguiendo a Jesús. Jesús y los discípulos estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo Juan en otro lado, ¿sí? Juan el Bautista había empezado primero. Incluso Juan bautizó a Jesús. O sea, si Juan el Bautista no tiene clara su misión, se hubiera hecho un conflicto grande ahí. Hubiera estado dividida la audiencia. Juan el Bautista tenía sus seguidores, había comenzado primero, ya tenía su audiencia, su gente, tenía oposición, pero él fue primero, incluso Jesús vino a él. ¿Se da cuenta? Por eso la importancia de que Juan tuviera clara su misión y siendo quien era Juan, que había comenzado primero, que bautizó a Jesús, que tenía discípulos, que ya tenía su autoridad, nunca, nunca se sintió superior a Jesús. Es más, ya hasta leímos que él dice, yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado. Vean nada más, hermano. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Juan el Bautista en una palabra? La Humildad. humildad. Exactamente. Perfecto. La humildad de Juan el Bautista. Nunca dijo, ¿dónde van? Allá con Jesús. No, pero pues, si yo soy su maestro, si son mis discípulos, ¿cómo que me van a dejar? No, no, no. Al contrario, allá está, miren, allá síganlo a él. Allá él es. Se lo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 1. Les dijo a ellos, sobre quien veas descender el Espíritu, Él es. ¿Sí? Él es. En el 35, 1:35 de Juan. Él al siguiente día otra vez estaba con Juan y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y en el 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan mismo les dijo, Juan mismo los guió al verdadero maestro, al Cristo, al que todos deben de seguir. ¿Se da cuenta? Qué buena lección también nosotros aprendemos de Juan el Bautista, ¿eh? O sea, creo que vale la pena dedicarnos a estudiar bien todo lo que hizo Juan y todo su padecimiento, porque Juan lo mataron. ¿Se acuerda? ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Recuerdan, hermanos? Decapitado en la cárcel por Herodes. Aquí también dice uno de mis hijos, yo sé, dice, le cortaron la cabeza, ¿sí? ¿Se da cuenta su ministerio fue sufrido, hermano? Fue sufrido. O sea, nosotros ahorita lo vemos por el lado de amable pues los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús, pero se da cuenta que al tener discípulos tenía compañía, pero cuando llega Jesús, ahora él cómo va a estar. Poco a poco los discípulos se están yendo con Jesús. ¿Y cómo iba a quedar él? Solo. ¿Iba a quedar solo? Antes venían a bautizarse con él, ahora estaban yendo a bautizarse ¿con quién? Con los discípulos y con Jesús. Y ahora está problemado con Herodes y después está en la cárcel y después decapitado. Un ministerio bien sufrido el de Juan el Bautista, pero hasta el final se mantuvo firme en llevar a la gente ¿a quién? Al que verdaderamente les podía ayudar, al que verdaderamente podía perdonarles sus pecados y podía darles una vida nueva.
Creo que de la misma manera, eso es una misión que nosotros debemos de tener en cuenta siempre en nuestra vida. A pesar de que la gente a nosotros nos vea como alguien especial, no somos nosotros. Siempre por eso yo les digo a los hermanos de la escuela de predicación, el buen predicador hace que se olviden de él, pero no del mensaje. Y el mensaje que usted y yo predicamos es de quién? De Jesús. No le hace si usted a mí no nos reconocen, pero que sigan a Jesús. No le hace si a usted y a mí no nos da las gracias, pero que sigan a Jesús. No le hace si no se acuerdan ya de nosotros, pero que sigan a Jesús. Con que haga eso la gente, usted dése por bien servido y siéntase bien que está cumpliendo con el servicio al que se nos llamó, que ¿cuál es? Llevar la gente a Cristo. ¿Sí? Y en nada se compara lo que nosotros hacemos con lo que sufrió y padeció Juan el Bautista, pero ahí nos deja ejemplo. ¿Sí? Por eso cuando quieren llegar con Juan y como que meterle ahí esa duda o estarle picando ahí, como decimos aquí en México, ¿no? Picarle la cresta, de decir, oye, oye, está Jesús, hoy mira los discípulos, hoy mira, ya bautiza. Él ni si, al contrario, hasta corrige. Y como la hermana Alma nos decía al final del detalle que miraban en 30, es necesario, fíjese, es necesario. Yo entiendo, o sea, esto tiene que pasar. Yo tengo que menguar, pero él tiene que crecer. Esto debe suceder así. 20 ya para terminar, nomás para avanzar otro poquito. Juan bautizaba también en Enón, y dice también, o sea, él seguía su trabajo en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Mire esto, creo que, no sé si es en Mateo o en Lucas, narran que el ministerio de Jesús comenzó después de que Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Se acuerda? Si no se lo dejo de tarea, búsquelo. A lo mejor me estoy equivocando, pero si mi mente no me falla, es así. Busque, se lo dejo de tarea para el jueves, que busque cuándo, no en Juan, sino en Mateo, Marcos o Lucas, cuándo comenzó el ministerio de Jesús y la cuestión de la muerte de Juan, si fue después, si fue antes, o sea, de que estaba encarcelado, en la cárcel, en la cárcel. O sea, Jesús comenzó su ministerio antes, durante o después, porque es un dato interesante. Y no quiere decir que haya contradicción, ¿eh? Simplemente lo que quiero que vea eso, o sea, que note eso. O sea, cómo Jesús ya estaba, o sea, ya estaba comenzando, ya estaba creciendo, pero aquí se hace esa aclaración. Juan no había sido aún encarcelado y Jesús ya estaba, ¿qué? Ya estaba trabajando. Y en otras porciones le digo, como que se menciona que a partir de que Juan está en la cárcel, ya como que Jesús despunta, o sea, va como que empezando el ministerio, o sea, como que ya de plano es cuando se da su influencia. O como Marcos dice mucho, y su fama, y Lucas, y su fama crecía, y su fama se extendía. O sea, no más para tener ese detalle. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. Mire, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Pregunta, ¿el problema es el bautizo? Bueno, aquí es donde quería también ponerle, solamente le voy a hacer esta mención, ya los comentarios los dejamos, o sea, los detalles para la otra porque ya se va acabando el tiempo. Esa palabra purificación será la misma que bautizo en el griego. Ahí está cargando el interlineal. Vamos a ver. Purificación. ¿Qué palabra es en el griego? Catarismos. Bueno, algunos léxicos ponen catarismos o catarismou, dice ahí. ¿Es la misma? No es la misma. Esa palabra catarismos ya la vemos la siguiente clase, pero normalmente está asociada con los lavamientos rituales.
más como más acercado a lo que la ley decía para previo a cierta actividad en el templo, ¿sí? A diferencia de las lavamientos que se estaban haciendo con Juan o que la gente hacía ya como, ¿se acuerda que en las bodas de Caná se menciona eso? Que las tinajas para los lavamientos, ahí se menciona esa palabra. O sea, entonces había lavamientos que se hacían como costumbre, como diarios, pero había otro tipo de lavamientos que eran más ceremoniales, más ceremoniales. Entonces, fíjese que sí hay una diferencia ahí. Aquí se está refiriendo que la discusión o la diferencia fue por los lavamientos de ritual, los que eran previos a ir al templo o cuando alguien al cometía alguna falta se le mandaba a limpiarse, cuando alguien era sanado, ve y ofrece por tu purificación. Creo que también se menciona cuando María, que nace Jesús, le dice, ofrece para purificación y se refiere a esto, catarismos, la purificación. ¿De acuerdo? Ya vemos los detalles la próxima, pero nada más para que veamos que la discusión en sí no era el bautismo, sino la purificación, el catarismos, esos actos de purificación. Pero aún así, Juan no le pone mucho énfasis a eso, ¿eh? Solamente se está poniendo que hubo una discusión, pero Juan no se pone a hablar, de hecho, mucho sobre el tema. Ahí se termina y dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, aquí Juan ya entra en escena, pero la discusión que había era entre los discípulos y los judíos, no Juan, ¿de acuerdo? Era judíos y discípulos, no discípulos de Jesús con discípulos de Juan, ¿eh? Era judíos con los discípulos de Juan. Entonces, para que vea que son dos cosas diferentes. Dos temas diferentes. Hay varios temas aquí, varias audiencia aquí, por eso le decía hace rato, note quién con quién es el problema. Y lo que está haciendo Jesús aquí, lo que está haciendo Juan acá, la discusión de los discípulos con los judíos. Y en realidad no se le presta atención aquí a eso. Pero bueno, ahí vamos viendo esos detalles porque también van a ser importantes, porque también después van a estar también con Jesús ahí metiendo cierto problema con los lavamientos, con el agua, con lo ceremonial. O sea, todo esto va a estar más adelante también viéndose más a detalle, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Pues aquí nos quedamos por aquí del 23, 24, por ahí 25. Ya estamos adentrándonos más a otros temitas. Sobre todo estamos aprendiendo mucho de Juan el Bautista el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lecciones finales para llevarnos una lección final. Creo que es la humildad de Juan, el reconocimiento de su posición y la posición de Jesús. No sé si quieren agregar algo más. Vas una preguntita, dijiste que buscáramos y me estoy acordando, lo voy a buscar, pero digo, cuando fue encarcelado Juan, entonces manda a decirle a Jesús, ¿eres tú a quien debemos esperar? Si me acuerdo bien. Y dijo, sí. Jesús le manda decir, por medio del discípulo de Juan, dile, hey, los ciegos ven, los cojos andan y todo eso. Entonces, porque estabas mencionando que sí, cuando comenzó el ministerio de Jesús. Entonces, pues ya había comenzado, pero ahí lo afirmó diciéndole a Juan, ¿Ok? o mandándole decir. Sí. Pues ya está adelantándose la tarea, ¿verdad? Mm. Ahí está bien, qué bueno. Ya nomás hay que buscar el pasaje y lo platicamos la próxima ocasión, el jueves, para determinar bien eso. Y lo que dijo está bien, de hecho así es, ¿verdad? Entonces, pero ya no vamos a decir para que hagan la tarea los demás. Bueno, buscar los pasajes y ver ahí la situación. ¿Alguna otra lección, hermanos? ¿Qué lección aprendimos hoy? ¿Qué lección aprendimos hoy? Hermana Ceci, ¿qué lección aprendimos, hermana?
Pues hermano, es que todo esto es tan complejo, la verdad. Pues aquí vemos de que sí, Juan tiene mucha humildad, pero como la gente alrededor, como sus discípulos empiezan a ver, por ejemplo, en las discusiones, este, pues ellos empiezan como que a agarrar partido y también le quieren meter envidia, al decirle eh, que lo que está haciendo Jesús, que está bautizando en otro lado, es así como que cuando vienen las personas a nosotros y nos traen información, pero ¿cuál es la intención? O sea, a veces no todo lo que nos vienen a decir es bueno. Y nosotros cuando no estamos así bien cimentados como Juan, pues caemos en eso y ya nuestro corazón se llena de cosas negativas y actuamos. Entonces, el ejemplo que debemos de tomar de aquí del hermano Juan, pues es eso, ¿no? Nosotros tratar de tener esta firmeza para que independientemente de todo lo que está en nuestro entorno, nosotros no caigamos en ninguna provocación. Bueno, pues yo creo que es lo que más fuerte que yo me llevaría de esta parte. Excelente, hermana. Excelente, excelente punto. No habíamos llegado a esa parte, ¿verdad? Pero excelente punto, ¿cierto? ¿Verdad? Cuidado con los que vienen a provocar, porque pueden generar ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, lejos de ver las cosas negativas, tenemos que ubicar a esas personas también, ¿verdad? Podemos hablar de eso el jueves, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando vienen a querernos decir cosas que no, ¿verdad? Juan el Bautista hizo algo con las personas que vinieron, ubicó su mente, ubicó su corazón. Creo que podríamos sacar un buen bosquejito con algunas lecciones prácticas para cuando alguien viene a decirnos algo, ¿con qué intención? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Verdad? Bueno, muy bien. No sé si alguien más quisiera comentar lo que aprendió hoy y ya para orar. Hermano Juan Santiago, para que haga la oración, hermano. ¿Sí? ¿Alguien más? Uno más. ¿Qué aprendió hoy, hermano? Hermana, ¿qué lección se lleva? Ninguna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una lección? ¿Alguna lección? Pues la lección aprendida, pues en la iglesia somos siervos y el que reclame o el que reclama a decir, no, esta es mi iglesia, yo he trabajado más como tú estabas diciendo. No estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para Dios. Entonces debemos mantenernos con humildad, porque si no lo hacemos, sí, en este mundo podemos llegar hasta el final de nuestra muerte, pero al final Dios nos va a reclamar, hey, ¿hiciste o qué hiciste? Entonces, mantener la humildad es muy importante dentro de la iglesia, porque la iglesia es de Dios, es de Cristo, no es de uno. Muy bien. Ahí está. La lección de humildad. ¿Verdad? Lección de humildad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a despedirnos, hermanos. Ahí con nuestro hermano Juan le Hermano, dejamos el lugar. Adelante, hermano Juan. antes de la oración, bueno, yo quería también comentar, pues, de las misiones de Juan, pues que es la misma misión que tenemos nosotros como cristianos. Es exactamente lo mismo que nosotros debemos de hacer. Es la lección bueno, que yo me quedo, que yo me llevo. Bueno, pues vamos a orar, vamos a ir a Dios en oración. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, vamos nuevamente delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por la vida, por la salud. Y gracias también, Padre, porque nos has permitido nuevamente poder estar reunidos, Padre, a través de esta plataforma para poder estudiar y meditar, Padre, en esta enseñanza tan bonita, tan hermosa, Padre, de la cual, bendito Dios, podemos aprender y poder ponerlo por práctica, Padre, donde quiera que andemos. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Padre, que están conectados en este día, para que todos nos quedemos con este mensaje que nuestro hermano Cristian ha compartido con nosotros este día. Sigue bendiciéndolo, Padre, dándole las fuerzas y la salud para que él pueda seguir adelante, Padre, con este ministerio, compartiéndonos, Padre, estas enseñanzas
y que nosotros sigamos preparándonos, bendito Dios, cada día. Ayúdanos, Padre, en el resto de este día, en nuestras actividades que tenemos. Padre, usted sea con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre, guárdenos y líbrenos, Padre, de todo mal, de todo peligro que haya. Y permítanos, Padre, poder estar en la próxima reunión nuevamente para poder seguir estudiando este Evangelio de Juan, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, rogándote todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Juan. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Excelente día, excelente tarde. Un abrazo, hermanos.